Os presento a Pilar Delgado, que no solamente es la directora de comunicación de Casa Vicens, o historia del arte, o comunicadora, o docente, aparte que es una buena amiga. Yo siempre tenemos esta broma que nos hacemos entre los dos de cuál fue la primera casa de Gaudí. Pues bueno, tenéis aquí a la directora de comunicación de la primera casa de Gaudí, de momento, hoy. Mañana igual seguimos discutiendo. Pero Pilar tiene este perfil, sabe mucho de historia del arte, mucho de su casa, y aparte es una persona que ha llevado la comunicación no solo de Casa Vicens, sino que de más instituciones, y siempre da gusto escucharla. Así que os voy a dejar con la ponencia de Pilar Delgado de Casa Vicens sobre las primeras casas de Gaudí. ¿Ahora? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno, muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Gracias, Ana, también por la organización. Maricel, un placer estar aquí, la verdad. Como bien decía Carlos, un poco mi background sí que es verdad que es de historia del arte, así que empatizo mucho sobre todo con todo el perfil de guías que tenéis, que estáis presentes, y también con comunicación. Yo estudié historia del arte, estudié comunicación, marketing, y llevo trabajando en Casa Vicens desde los 10 meses que abrió el museo, o sea, desde ya realicé el primer aniversario. Y en noviembre de este año haremos 9 años, que entiendo que hay muchos que todavía no habéis podido tener la oportunidad de ir a vernos, pero bueno, las puertas están abiertas en el barrio de Gracia para visitar Casa Vicens. Y previamente estuve trabajando 3 años y medio llevando todas las redes sociales de Casa Batlló. O sea que llevo mucho tiempo en el universo Gaudí y de hecho también me fui a Barcelona por Gaudí, porque yo realmente soy de Salamanca, así que un poco cerró el círculo trabajando en algo que me apasiona. ¿Alguno ha estado en Casa Vicens, por cierto? ¿Solo el director? Vale. Bueno, esto es Casa Vicens. Os he comparado las dos, una foto antigua y una foto actual. Llevamos ya día y medio más o menos de este curso. Y si yo os preguntara qué veis aquí, más allá de decirme veo Casa Vicens, ¿qué es lo que me diríais? ¿Te recuerda el Capricho? ¿Está distinta a la foto antigua? Vale. Bueno, no tan distinta, pero porque tiene color, evidentemente. El jardín, vale. Realmente nos vienen estos conceptos también, ¿no? De que es una fachada muy ornamentada, tiene mucho color, tienes una torre, ¿no? Que te puede recordar, como bien decíais, bastante al Capricho. Este uso de la cerámica es una arquitectura muy ordenada, ¿no? Muy geométrica. Pero realmente yo creo que llevamos pues, más de 100 años mirando la obra de Gaudí, pero realmente no la terminamos de comprender del todo. Esta es la imagen que tenemos de Gaudí, ¿no? Un Gaudí masificado, sobre todo en Barcelona, un Gaudí donde la idea es hacerte el check cuando vas a Barcelona, hacerte la foto, decir, he visitado todos los edificios de Gaudí como si fuera una colección de cromos. También se tiene esta imagen del genio excéntrico, de la inspiración que le venía, no sabemos muy bien de dónde, ¿no? Pero creo que hay un Gaudí que se tiene que estudiar desde un punto de vista sobre todo científico y que afortunadamente también se viene trabajando en este curso estos días, porque los dos mundos conviven, pero si te quedas solo con este Gaudí mágico, te quedas realmente en una superficie de lo que es Gaudí, ¿no? Te quedas en una lectura que podríamos llamar incluso reduccionista. Entonces, la idea no es voy a hablar de mi casa ni voy a hablar 100% de todas las obras de Gaudí, porque tampoco creo que sea el motivo, sino me gustaría un poco que aprendiéramos un poco a leer la arquitectura. Insisto, no soy arquitecta, pero me gustaría daros algunas pinceladas para que podáis llevaros esta lectura a casa y que creo que puede ser también útil en vuestro desarrollo profesional. Tenéis la famosa maqueta que hizo con los saquitos y tenemos al lado el pórtico de la cripta de la Colonia Güell. Aquí al final Gaudí lo que hacía era analizar cada problema desde la raíz, hacer trabajos, encontrar soluciones a cada problema que tenía a través de maquetas, ensayo y error. Si no le gustaba la primera, pues seguía continuando hasta que encontraba una solución que él consideraba adecuada al problema que tenía delante, ¿no? En este caso. Y la fuente sí que es verdad que fue la naturaleza, pero no la naturaleza porque sí, por sus formas, sino entenderla desde un punto de vista como un científico, es decir,
¿Cómo puede ser que los árboles tengan estas ramas, ¿no? Que luego vemos, por ejemplo, en la Sagrada Familia? Entender también este peso de estructuras, entender cavidades de animales, entender todo esto es lo que le permitía a Gaudí y que luego vemos a día de hoy en todas sus obras. Creo que es difícil de verlo, pero es importante entender esto, que más allá de un Gaudí mágico hay un Gaudí científico, un Gaudí que verificaba cada una de las soluciones. Aquí una pequeña cronología de las obras, simplemente, más allá de la polémica siempre, ¿no?, de primera y segunda casa, el plano que Gaudí presenta en el Ayuntamiento de la Vila de Gracia es del 15 de enero del 83, es bastante incipiente y previamente ya estaba trabajando. Digo de la Vila de Gracia porque cuando Casa Vicens la construyó, el barrio de Gracia todavía no formaba parte de lo que era Barcelona, ¿vale? Gracia se anexionó a Barcelona en 1897. Era una casa muy pequeña, una casa unifamiliar para la familia Vicens. El señor Manel Vicens era un corredor de cambio y bolsa, no un fabricante de cerámica, como muchas veces se dice. Este corredor de cambio y bolsa quería construir una casa de veraneo en un terreno que había heredado de su madre para vivir él con su mujer Dulos Giral y con una hija que habían adoptado, que había quedado huérfana en unos terremotos en Granada. La casa original es, digamos, hasta aquí, ¿vale? O sea, la segunda torre que veis es ya de un segundo arquitecto. Es una ampliación que se realizó en 1925. La Casa Vicens ha tenido distintos propietarios y la segunda parte se amplió en el 1925-1927 por un segundo arquitecto que incluso fue premiada como mejor edificación del año por el Ayuntamiento de Barcelona. Como os decía, esta casa ha sufrido transformaciones, la Vila de Gracia ha sufrido transformaciones, se ha perdido parte del jardín, pero realmente el objetivo de la restauración que se llevó a cabo en 2014-2017, hasta que se abrió al público, fue recuperar sobre todo el origen de Gaudí. Y lo veréis en muchas de las partes que os voy a explicar, gracias a fotografías. La casa afortunadamente estaba bastante bien conservada en el interior, ha vivido gente hasta 2014, que esto suena raro, pero ha vivido gente hasta 2014, distintas familias, la casa se fragmentó por plantas. En la planta de abajo vivían los segundos propietarios originales, la primera planta una familia muy extensa, la planta de arriba incluso fue sede de Cabal Fort, que es una revista infantil y juvenil de Cataluña. Y, o sea, ha tenido distintos usos esta casa y de hecho hay un proyecto que se llama Memorias, que está en nuestra página web, donde hablamos precisamente con los nietos del último propietario y que es bastante interesante porque a mí una de las cosas que más me puso la piel de gallina, ¿no?, haciendo este proyecto es cuando yo le preguntaba ¿qué es Casa Vicens para ti? Y la gente me decía, Casa Vicens es mi casa. He vivido aquí 40 años, Casa Vicens es mi casa, ¿no? Y claro, ahora estamos nosotros, y dice, sí, ahora estáis vosotros, pero esta ha sido mi casa, mi abuelo la compró en 1899, toda la infancia, cuando les preguntábamos, ¿no?, alguna anécdota y decían, bueno, en el colegio me decían que pintara mi casa, yo pintaba los esgrafiados, todos llenos de naturaleza, enredaderas, foreles de la pasión, y me decían, pero ¿tú dónde vives? ¿No? Los profesores siempre decían esto. Entonces, recopilar todas estas anécdotas con personas que, bueno, la gente se hace mayor, entonces creo que era un proyecto súper necesario y os invito a verlo, está en la página web y también está en YouTube y sigue abierto. De hecho, por ejemplo, una de las últimas personas que nos ha contactado ha sido una niñera de los últimos propietarios, que el encuentro lo hicimos hace un par de meses y fue súper emotivo, una señora de 90 y pico años que está en una residencia en Granollers, que había sido, pues eso, la niñera de las personas que tienen, pues esto, tienen 70 años, ¿no? Y decía, es que yo no me acuerdo casi de esta señora, ¿no? Y ella se recordaba todos los veranos con ellos y fue súper emotivo. Entonces, bueno, gracias a proyectos así, también creo que es interesante no hablar solo de la parte de Gaudí, cuando la construyó y la construcción, sino también las personas que han vivido en ella y también los propietarios que ha tenido la casa, ¿vale? Esta cronología es importante también para diferenciar un poco los usos, ¿no? Que a veces nos pensamos o no se entiende muy bien cuáles son los usos de las casas. En nuestro caso era una casa unifamiliar de la etapa orientalista, en el mismo caso que el Capricho. En el Palau Güell ya nos encontramos igualmente con una casa unifamiliar, pero ya de una siguiente etapa, Casa Botines, que sería el primer edificio que incluye edificio para el propietario en la planta noble, en la parte de abajo su negocio, en este caso negocio textil, y el resto de viviendas. Es interesante porque las viviendas Gaudí realmente no las trabajaba tanto. Al final eran viviendas de alquiler, no las decoraba tanto como la planta noble para el gran promotor que la pedía, ¿no? Siguiente tendríamos la Casa Calvet, Torre Bellesguard y las dos últimas obras, ¿no?, que serían la Casa Batlló y la Casa Milà, que ya en parte ha hablado bastante Amílcar.
Este documento, no sé si lo conocéis, es el documento que se llama La Casa Pairal, traducido sería La Casa Solariega. Es un manuscrito que Gaudí escribió entre 1878 y 1883, y justo antes de construir Casa Vicens y justo antes de construir el Capricho. En este documento él teoriza cómo tiene que ser una casa unifamiliar, ¿vale? Esta se conserva en el Museo Comarcal Vilaseca de Reus. Abajo os he dejado el link por si queréis. Lo hemos transcrito tanto al catalán, castellano e inglés, por si queréis consultarlo extensamente. Pero es interesante porque él teoriza cómo tiene que ser una casa. Tenemos que tener en cuenta que él ha estudiado arquitectura, pero empieza el texto diciendo la casa es la pequeña nación de la familia. O sea, es un arquitecto, o sea, es más un humanista, no una persona que entiende cómo tiene que ser una casa. Entonces, a partir de este documento, haré bastante mi intervención y veremos un poco cuál es esta concepción que tiene Gaudí de una casa para entender al Gaudí no solo gran genio de la arquitectura y de la matemática, sino también entender lo humanista que es y lo relevante que es este texto. Y sobre todo lo digo porque nos permite leer parte de su arquitectura, sobre todo leer Casa Vicens. Insisto, al final Casa Vicens se considera casa manifiesto porque plasma físicamente lo que él teoriza en este texto, pero os animo a verlo, ¿vale? Y voy a empezar con esta frase. Pasamos 9/10 partes de nuestra vida dentro o entre edificios y, sin embargo, ¿cuántos de nosotros experimentamos una auténtica sensación de placer al pasar junto a un edificio hermoso? Esta declaración que hace Hamlin, que era un profesor de la Universidad de Columbia, la hizo en 1916, ¿vale? Fue un teórico de la arquitectura y es relevante porque al final lo que nos dice es que la arquitectura la tenemos tan a mano que realmente es la arquitectura, el arte al que menos atención le estamos prestando. Somos capaces de encontrar la belleza en una escultura, de encontrar la belleza en una pintura, pero con la arquitectura no nos enseñan. Es una cosa que no se termina de enseñar y muchas veces nos quedamos solo con la fachada, no nos quedamos tanto con el interior, ¿no? Muchas veces, a mí ha puesto el ejemplo, ¿no? Que es lo que más se conoce de Casa Batlló, al final es la fachada, ¿no? Muchas veces no se pasa al interior, pero vivimos rodeados de estos edificios y yo creo que es interesante también saber despertar esta conciencia, ¿no? A veces yo voy por la calle y soy capaz de hacer fotos al modernismo 30 veces porque es algo que acaba emocionándote, ¿no? Entonces, intentar ver la arquitectura como más allá de un simple edificio, ¿no? Verlo más como una escultura, verlo como una pintura, que sí que tenemos esta capacidad. Este es el libro que os hablo, ¿vale? Que me parece bastante relevante, no sé si alguno lo conocíais, pero a partir de este libro, él diferencia 5 tipos de placer estético y es en lo que vamos a desarrollar, ¿vale? El primero es el placer de la belleza pura, ¿no? Es el más instintivo y el más difícil de explicar. Tú caminas ante un edificio y dices, wow, ¿qué es esta belleza? Ves una pintura, no sabes el qué. Muchas veces tú vas a un museo y ves una pintura y dices, no es de un gran pintor, pero te está diciendo algo, ¿no? Es el placer, como os digo, ¿no? Algo se detiene y te pasa igual con una música que dices, no sé qué es, pero quiero escuchar más, ¿no? Entonces el primer placer sería el placer de la belleza pura. Os he puesto este ejemplo, al lado tenéis la sala del fumador, como no habéis ido nadie a Casa Vicens, pues es la sala del fumador de Casa Vicens. Es una sala que la gente dice, ¿dónde estoy? O sea, esto es Barcelona, no me puedo creer que esta sala esté aquí. Y es una sala que además estamos terminando de restaurar porque esta sala se había pintado absolutamente toda de color ocre. Entonces se ha hecho toda la restauración en el techo, que ahora lo veis de este azul precioso. El techo es yeso y la parte superior de las paredes son azulejos de cartón piedra. Son azulejos que hizo Gaudí junto con Hermenegildo Miralles a modo de prueba absoluta y que patentaron 8 años después. O sea que es algo bastante insólito, inédito. No hay edificios que tengan azulejos de cartón piedra porque el Bartolino pues, se destruyó, que estaba en Paseo de Gracia, y esta es la suerte que tenemos. Es algo extremadamente delicado, o sea, basta que nosotros digamos, por favor no toquéis, la gente quiere tocar el papel y es por favor no toquéis, que es cartón piedra. Pero es este placer, ¿no? Cuando vas a esta sala, incluso si ves el reflejo en el suelo de todos los cristales de colores de la puerta, no sé si lo estáis viendo bien porque yo aquí lo veo muy oscuro, espero que sí, pero a primera hora, por ejemplo, se ven todos los reflejos de los colores de la puerta, entonces es este placer de la belleza pura, ¿no? Esta es otra de las frases que nos deja Hamlin en este libro, insisto, 1916. El número de emociones que puede provocar la arquitectura es limitado. Aun cuando existan poemas de amor, cuentos de amor, pinturas de amor y música de amor, una arquitectura de amor es inconcebible.
El segundo placer sería el placer de la aptitud funcional, ¿no? Esta satisfacción de ver que algo está realmente cumpliendo su función y cumpliéndola bien y cumpliéndola de manera perfecta. No es solo belleza, no es esta admiración ante algo que está bien hecho. El ejemplo que os he puesto en otra casa, en el caso de la Casa Batlló, me parece excepcional. O sea, esta capacidad que tiene Gaudí de pensar, vale, la parte de abajo tiene mucha menos iluminación en este patio de luces, las ventanas en la parte inferior son mucho más grandes que las ventanas de la parte superior, pero es que además vamos a jugar con el color de los azulejos. Abajo los colores de los azulejos son mucho más claritos para recibir más cantidad de luz y la parte de arriba más oscuros porque están más cerca de la luz. Tú cuando lo ves dices, wow, ¿no? Está muy bien, pero cuando lo entiendes, ya tienes, no os voy a decir un Stendhal, pero dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene aquí Gaudí para trabajar esta solución? Es una solución estética, pero es una solución también muy práctica, ¿no? En la buena arquitectura siempre confluyen dos dimensiones, la práctica y la estética, la científica y la artística. Y un gran arquitecto debe ser al mismo tiempo soñador e ingeniero. Yo creo que esta frase resume perfectamente lo que podríamos decir muchas veces de Gaudí. El tercer placer sería el placer de la expresión histórica y cultural, ¿no? Al final los edificios nos tienen que hablar de la época en la que se han construido, del promotor, de las personas que están detrás y, por supuesto, también, en este caso, os he puesto el ejemplo del Palau Güell, que creo que es el más representativo. Si no habéis ido, por favor, no os lo perdáis porque es esta capacidad de hacer un palacio renacentista en medio del Raval, que era el barrio pues, absolutamente más degradado de Barcelona, en la peor calle. Él decidió montar su palacio, hacer fiestas, mover la cultura en esta calle, muy meritorio, desde luego, y este palacio también es la representación de toda su ostentación también, ¿no? Hamlin dice que la buena arquitectura es siempre una expresión perfecta de su época, y no solo de sus habilidades artísticas, sino también de su religión, su gobierno, sus teorías y sus teorías políticas y económicas. Este para mí ha sido el mejor ejemplo, ¿vale? La verdadera comprensión de la arquitectura solo puede alcanzarse estudiándola siempre en relación con la historia de las personas que la hicieron posible. Para quien desarrolla esa sensibilidad, cada ciudad se convierte en una historia viva del pasado y del presente, y en ocasiones incluso en un indicio del futuro. El cuarto placer sería el placer del tono emocional. Esos edificios que te hacen sentir pequeño y solemne, otros que te invitan a quedarte y otros a salir corriendo. El tono emocional también está calculado y, desde luego, creo que el mejor sitio para representar esto es el balcón del Parque Güell, ¿no? Encima de la sala hipóstila, este balcón hacia el Mediterráneo, esta cantidad de colores, incluso si pillas un día con un poco de sol, es que te quedarías ahí horas, ¿no? Es como una arquitectura. Yo siempre que voy, ¿no?, al Parque Güell, que además me fascina, no sé, te quedas como muy contento, muy sonriente, o sea, te quedas feliz, ¿no?, viendo esta obra de Gaudí. Y es este tono que también se percibe antes de entrar. El último sería el placer de la inspiración y la reverencia. ¿Qué deciros? O sea, esta imagen de la Sagrada Familia, esta capacidad de mostrar la luz, te hace sentir absolutamente minúsculo dónde estás, ¿no? Esta capacidad para hacer estos árboles en piedra, diferentes columnas, o sea, la capacidad simbólica que también Gaudí imprime aquí. Más allá no entraré en arquitectura contemporánea y lo que se está haciendo, pero aún así la belleza está y es el placer de estar ante algo sublime realmente, ¿no? Y hay una cosa que me gusta mucho de Hamlin, es que él dice que estos placeres son para todos, no es solo para los especialistas. Y creo que esto es interesante tenerlo en cuenta, que no solo puede disfrutar de la arquitectura una persona que tenga unos estudios de arquitectura, de arte, sino que al final hay que despertar estos placeres y esta sensibilidad, esta mirada en cualquier persona, para poder ser capaz de disfrutarlo. Y no todos los buenos edificios, o sea, los buenos edificios pueden tener unos placeres, pero los grandísimos, como él dice, son los que cumplen todos. Los mediocres igual pueden cumplir uno o ninguno. Y esto es interesante. De Hamlin os voy a hablar de Segui, que seguro que a algunos ya os suena un poco más, ¿vale? Este teórico italiano escribió este libro que se llama Saber ver la arquitectura, que también me parece bastante relevante. Él cambió realmente la manera de ver la arquitectura a nivel europeo con este libro. No sé si alguno lo conoce o no. ¿Algún arquitecto sí, no? Algún arquitecto sí. Vale, él, como os decía, cambió la manera de ver la arquitectura, pero también empieza el libro con una reflexión bastante, bueno, que te hace pensar. ¿Cuál es el defecto característico del modo de tratar la arquitectura en las historias del arte comunes?
consiste, se ha repetido a menudo, en el hecho de que los edificios se juzgan como si fueran esculturas o pinturas, de un modo externo y superficial, como puros fenómenos plásticos. Aquí realmente deja claro un poco su teoría y lo vamos a ver desarrollado, pero yo creo que si habéis estudiado historia del arte sois también conscientes de cómo muchas veces se trabaja mucho más la pintura y la escultura, y la arquitectura la hemos dejado un poco para los de arquitectura. El carácter por el que se distingue la arquitectura de las demás actividades artísticas reside en su actuar por medio de un vocabulario tridimensional que involucra al hombre, ¿vale? La pintura son 2 dimensiones, aunque pueda sugerir 3 o 4. La escultura actúa en 3 dimensiones, pero el hombre permanece en el exterior, separado, mirándolas desde fuera. Pero en cambio, la arquitectura es una gran escultura excavada, ¿no? En cuyo interior el hombre penetra y camina. Esta diferenciación creo que es interesante que la tengamos en cuenta a la hora de hablar de la arquitectura. Esta capacidad, a diferencia de la pintura y la escultura, y no voy a entrar en instalaciones artísticas que se llevan ahora, ¿no? Pero al final esta es la diferenciación que tiene la arquitectura, que permite entrar dentro y movernos dentro de ella. Estas fotos para mí son las fotos trampa, ¿no? O sea, aquí vemos las fachadas y tú dices, bueno, yo ya he ido, muchas veces me da rabia, ¿no? Cuando en Google Reviews pones, sí, he visto la fachada desde fuera, bueno, está bien. Has juzgado por la fachada, o sea, y gracias por decir que está bien, pero estás juzgando una única fachada y muchas veces no he entrado y he visto la fachada. Lo importante es entrar dentro, y más en nosotros, que en nuestro caso además es que somos casas museo, o sea, el contenido y el continente están totalmente fusionados. Y os he puesto por eso este ejemplo, ¿no? O sea, tú desde fuera no te puedes imaginar lo que hay dentro. De hecho, yo ayer, por ejemplo, compartí fotos del Capricho con amigos y me dicen, ¿y esto qué hay dentro? ¿No? Porque nadie sabe realmente. Te quedas muchas veces con la fachada de las cosas. Y muchas veces eso es una promesa. Al final la fachada es una promesa de lo que puedes ver, en el interior, ¿no? Y también lo que dice Segui y critica es que en la historia se han escrito demasiadas páginas sobre las fachadas y muy pocas sobre los interiores. Yo realmente os animo a leer los 2 libros. El de Segui sí que está traducido al castellano, cuesta un poco más de encontrar. El otro yo me lo he tenido que leer en inglés, pero me parecen muy relevantes en la historia de la arquitectura y más aplicadas en este caso a Gaudí, ¿vale? Hemos hecho esta diferenciación, el Gaudí mágico, el Gaudí, el genio excéntrico, el visionario incomprendido, el arquitecto de las formas imposibles que solo él podía concebir, el creador inspirado que construía como soñado, el católico místico cuya fe explicaba sus formas. Todos somos conscientes este año de la visión de Gaudí religioso, que parece que no hay otra, y que creo que es interesante ver que antes de hacer la Sagrada Familia también estaba construyendo muchas otras obras civiles. Este arquitecto que no tiene discípulos porque su talento es único e irrepetible. Pero también hay un Gaudí científico, que analizaba los problemas desde la raíz, que verificaba cada solución, que estudiaba la naturaleza como un científico para comprender sus leyes, que trabajaba con artesanos. Y esto es una parte que nosotros en Casa Vicens reivindicamos mucho. Casa Vicens es una de las casas más ricas a nivel ornamental. Tenemos cerámica, tenemos hierro, tenemos papel maché, tenemos esgrafiados, tenemos una cantidad de riqueza ornamental, y yo siempre lo explico. Esta puerta es de Eudald Puntí, estos esgrafiados son de tal, porque es interesante entender que Gaudí no hizo todo. Gaudí no hizo todas las pinturas, Gaudí no hizo los esgrafiados, pudo hacer el programa ornamental y la visión, pero Gaudí no sería Gaudí sin todos los artesanos que tuvo en el momento. Y afortunadamente en Barcelona la riqueza de talleres artesanales en aquel momento era enorme. Y han pasado un poco sin pena ni gloria, desgraciadamente, por la historia, porque pues, Gaudí se ha llevado todo el mérito. Pero creo que es interesante también tener en cuenta esto. Muchas veces la gente nos pregunta, incluso nosotros en Casa Vicens, claro, hay una parte que es de Gaudí, pero la otra parte es totalmente nueva, es blanco y es parquet, que es la parte de la ampliación, que es en la que hemos metido los nuevos usos de casa museo, el ascensor, las taquillas, todo esto está en la parte nueva, y la parte de Gaudí es la que se ha restaurado y es la que, bueno, tú puedes ver más, ¿no? Y la gente incluso en una escalera totalmente contemporánea, totalmente volumétrica, dice, esto es Gaudí. Esto obviamente no es Gaudí, o sea, ya se ha trabajado perfectamente para que nadie tenga dudas, pero aún así las dudas acaban estando. Por eso es interesante siempre explicar. Nosotros siempre decimos, pues esta es la parte de estos arquitectos que están vivos, son el estudio Martínez La Peña, Torres y Dau Office, han hecho esta intervención. Hay gente, es verdad, que de arquitectura contemporánea, que yo alucino, me dice, no, yo vengo solo a ver la parte nueva, no vengo a ver la parte de Gaudí. Entonces, Casa Vicens es una parte curiosa porque hemos conseguido también premios por esta parte de esta intervención contemporánea, que yo os digo, del 15 al 17, esta intervención que se ha hecho, ha ganado muchos premios de arquitectura contemporánea. Y yo no reniego a ella, yo siempre lo explico a los guías, digo, no reneguemos tampoco de esta parte porque forma parte de la historia. A vosotros a día de hoy os parece, bueno, voy a hablar sobre Gaudí, pero de aquí a 50 años
también esto es súper importante hablar de estos arquitectos que están vivos y que han hecho una intervención en Casa Vicens, ¿vale? Entonces, este tema de los artesanos y de hablar de todas las personas que intervienen en un proyecto creo que es súper importante. El problema que nos ha pasado es que para explicar la segunda parte, para explicar este Gaudí científico, siempre nos hemos basado en el Gaudí mágico. Y esto es un flaco favor a Gaudí, porque estamos diciendo, no, todo es la naturaleza, todo es, mira, es un genio, le viene de inspiración divina. No, o sea, hay un método científico detrás, hay un orden invisible, ¿no?, que es un poco lo que venimos trabajando estos días, detrás de cada una de sus obras, detrás de cada una de las soluciones. Y me gustaría que os llevarais, sobre todo, ya os digo, esta idea, ¿no?, esta idea del Gaudí. Aquí os he puesto un ejemplo. Esto es un palmito, el molde que hizo del palmito y cómo lo traslada a la reja de Casa Vicens. Esta reja igual os suena porque parte de esta reja, cuando se amplió el terreno y luego se fue fragmentando, se llegó al Parque Güell. Entonces igual la habéis visto en el Parque Güell, pero el origen está en Casa Vicens y de hecho está dibujada por Gaudí. Es esta traslación, ¿no? Es decir, voy a coger un material, voy a inspirarme en las plantas que encontró en el terreno, en este caso el palmito y la clavellina, que es la que tenemos en nuestros azulejos, para hacer la propia arquitectura. Entonces muchas veces decimos, ¿no?, que Casa Vicens es naturaleza hecha arquitectura, porque es que mires por donde mires, hay naturaleza. Y este es un claro ejemplo, ¿no? O sea, con este molde, a partir de este molde hizo la reja de Casa Vicens. Pero también tenemos este ejemplo en Casa Batlló. ¿A quién se le ocurre hacer este techo, ¿no? Este techo que parece una gran ola, ¿no?, en vez de hacer un techo recto. Pues aquí al final lo que está Gaudí realizando es una fusión, ¿no?, entre la creación divina, que sería la naturaleza, y la creación humana, que sería la arquitectura, y conseguir que la ornamentación no esté como superpuesta, sino integrada. Digamos que es una arquitectura propiamente ornamentada. Y esto es algo genial. O sea, pocos arquitectos pueden tener esta capacidad, ¿no?, esta inventiva para crear este techo. Y vemos también una evolución. Os hablaba en Casa Vicens vemos claramente el palmito, ¿no? O sea, lo vemos claramente. En Casa Batlló llega la abstracción, claro, hablamos de una de sus últimas obras. La naturaleza es una constante, pero es una constante que se va depurando de un inicio muy, muy real, podríamos decir, a un final mucho más abstracto. Como os decía, yo no soy arquitecta. Si estuviera aquí Galdric, pues os podría hablar mucho más de lo que son las superficies regladas. Al final, las superficies regladas, digamos que es una línea, una recta, cómo se va moviendo también en el espacio, pero también se basa en muchas partes de la naturaleza, ¿no? Hay muchos panales de las abejas que tienen este tipo de formas. O sea, no todo es arquitectura, no todo es cálculo, pero sí que el cálculo le viene a partir de mirar la naturaleza. Como sabéis, Gaudí de pequeño sufría reumatismo, esto le obligaba a pasar grandes temporadas en la naturaleza, lo que podría haber sido oh, qué pobrecito que no iba a la escuela, todo lo contrario, realmente fue su gran escuela, y de tanto tiempo en la naturaleza tomó mucha conciencia y observó la naturaleza y la analizó, como os decía, para luego poder desarrollar este tipo de arquitectura y de formas que parecen un poco tan estrambóticas, hablando en este caso pues finales del siglo XIX. El desván de la Pedrera, ¿no? La Pedrera es la última obra civil, 1906-1912. En este desván, que hay más de 200 arcos catenarios, no hay ni un solo contrafuerte. O sea, tiene esta capacidad de hacer este desván lo más ligero posible. Está en la parte más alta de la casa, tiene que sujetar, encima de él ya está la azotea, pero es increíble cuando estás allí. Podemos decir, es un Gaudí mágico, es el vientre de un dragón, como dicen en la Batlló, o es una ballena, creo que dicen en la Pedrera, pero al final aquí son soluciones arquitectónicas que él está encontrando. Creo que no hace falta inventarse este Gaudí mágico que no está escrito en ningún sitio, que esto es importante que lo tengamos en cuenta. No hay ningún escrito que diga, me inspiré en una ballena o me inspiré en un dragón. Entonces, yo al menos en Casa Vicens tenemos muy claro que lo que no esté documentado no se dice, no se comunica, no se difunde, y prefiero decir que tengo poca documentación, pero no inventarme nada, porque para ser un poco criterio de historiadora del arte también, pero ser bastante concisos y verídicos con lo que hizo Gaudí. Esta frase de Gaudí dice: mis ideas son de una lógica indiscutible, lo único que me hace dudar es que no hayan sido aplicadas anteriormente. Él tenía este pesar, a mí me hace gracia esta frase porque él tenía como este pesar de, jolín, he encontrado esto, soy el primero, ¿cómo puede ser que la gente no lo haya encontrado antes, ¿no? Pero él lo encontró
bueno, teniendo la paciencia, pero también teniendo esta mirada de la naturaleza muy interesante, ¿no? Que muchas veces, no sé, en arquitectura, ¿no? A veces es mucho replicar, pero él yo creo que más que replicar, él se cuestionaba la naturaleza. Y creo que este es el punto diferencial para luego poder hacer la arquitectura que él hizo. Él pensaba mucho, pero no solo pensaba en la naturaleza, también pensaba en estilos arquitectónicos. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Y la Alhambra ahí al lado? ¿A alguien le suena? ¿Y la de foto de al lado? La foto de al lado también creéis que es la Alhambra, ¿no? Ah, vale. Es el baño histórico de Casa Vicens. Digo histórico porque no tiene tubería, ¿vale? O sea, es histórico porque no tiene tubería. Está a día de hoy así, ¿vale? Entonces, esta capacidad que tiene de entender los lenguajes arquitectónicos, muchas veces se dice, Gaudí lo que hace es mezclar estilos, sin más. No, Gaudí lo que hace es ver, o sea, él había estudiado todos los libros de arquitectura que habían en la Escuela de Arquitectura, ¿no? de la Universidad de Barcelona. Pero estos libros y esta capacidad, aquí por ejemplo estos diseños que son de Grammar of Ornament, un libro de Owen Jones, que es precioso, la gramática del ornamento, que sería la traducción, él se basa en muchos de estos tratados que había en la Escuela de Arquitectura, como os decía, para trasladarlo en sus obras. Pero los estilos arquitectónicos coge lo que a él mejor le va de cada estilo. Él dice, ¿por qué voy a coger yo estas yeserías? Yo no, yo quiero la parte del azulejo, estamos hablando de un baño, me encajan estos azulejos. Entonces, él entiende los estilos arquitectónicos cogiendo lo mejor. ¿Qué coge del gótico? Coge la amplitud del espacio, él quiere hacer espacios enormes, quiere hacer espacios amplios. ¿Qué coge del barroco? Del barroco quiero coger el movimiento. Entonces, no coge de todos los estilos. Igual que hace con la naturaleza, la estudia y analiza, con los estilos arquitectónicos hace lo mismo. Él conoce todos y dice, vale, de este me encaja esto, de este me encaja esto. Y por eso cuando ves sus obras, que nos pasa, ¿no? En El Capricho y nosotros, que tenemos como un minarete, que dices, ¿cómo puede ser que pinte un minarete? Pues eso, a finales del siglo XIX. Bueno, pues son todo soluciones que él va cogiendo y no es que las coja porque sí, ¿no? Todo tiene un porqué en Gaudí. Como os decía, este es el documento que os invito, insisto, a consultar, porque ya no solo es un tema de la técnica, no es un tema de la arquitectura, no es un tema de la naturaleza. ¿Qué es lo que nos faltaría entender, ¿no? ¿Para qué construye Gaudí? Y en este caso, ¿para qué construye estas casas unifamiliares? ¿Cuál es el para qué? Siempre esto en marketing es muy claro, ¿no? El para qué hacemos las cosas. Pues el para qué lo vamos a ver ahora. Como os decía, empieza diciendo la casa es la pequeña nación de la familia. La familia, como la nación, tiene historia, relaciones personales, cambios de gobierno. La siguiente frase es la familia independiente tiene casa propia, la que no la tiene de alquiler. Me lo sé ya bastante de memoria. Como os decía, esto no lo dice un humanista. Esto no lo dice un arquitecto, esto lo diría un humanista. En este escrito, que son estas 4 hojas, que tenemos allí también en el museo un facsímil, él habla de la orientación, de la importancia que es la orientación de las habitaciones, como os explicaba también Carlos ayer en la visita, ¿no? Por dónde entra el sol, por dónde se pone, lo importante que es utilizar lo que la naturaleza nos está dando. La ventilación de las casas, el contacto con la naturaleza, las condiciones higiénicas y las condiciones artísticas. Y plantea al final la convicción de que construir bien es una forma de hacer mejores personas. Este es el plano que os decía, ¿vale? Aquí veis los palmitos dibujados. Este es el plano que plantea, que presenta en el Ayuntamiento de Gracia. Y aquí lo que estamos viendo es, él se inspira en el entorno. Él tiene un entorno con estas flores que Bergós, uno de sus primeros biógrafos, recogió. Gaudí encontró estas flores amarillas en el terreno y a la que le quiso dedicar todo el motivo ornamental de la casa. A diferencia del Capricho, que son girasoles en relieve, en nuestro caso es la técnica de la trepa, que son unas plantillas que se van superponiendo y horneadas pues dan este aspecto. Esta cerámica es la cerámica de la trepa y al lado veis los palmitos. El entorno le está dando la propia inspiración de la naturaleza. No es porque si la gente dice, bueno, qué bonito, o Manuel Vicens tenía una fábrica de cerámica. No, es que Gaudí encontró esta flor en el terreno y le quiso dedicar el motivo ornamental de la casa. Y afortunadamente eso está escrito al menos por uno de sus biógrafos, ¿vale? ¿Qué más vemos en estos edificios? Y por eso se querido también poner la foto del Capricho. Vemos esta combinación cromática, este ritmo, ¿no? De bandas horizontales, de piedra a ladrillo. Muchas veces se dice Gaudí es solo el arquitecto de las curvas. Bueno, aquí realmente curvas no hay ni una. Todos son líneas rectas, bandas horizontales, ladrillo,
este juego de entrantes y salientes que a mí me parece súper bonito, ¿no? La parte de arriba, que es que parece que estás en otro país, no te piensas que esto estás en Barcelona, en España. Esta torre exactamente no es de Gaudí, pero está replicada, y la otra no la veis en la foto, ¿vale? Esta sería de Serra de Martínez, del segundo arquitecto, y la original de Gaudí estaría detrás de esta chimenea, porque, como os decía, la segunda parte es del segundo arquitecto. Estos remates que veremos después en obras posteriores, este remate de chimeneas, de torres, es una torre totalmente de una mezquita, ¿no? Podrías también decir, este eclecticismo de materiales, la cerámica vidriada, el ladrillo mudéjar, minarete islámico. Y detrás de todo esto hay un orden que no ves. Tú ves y dices, me gusta, y es un orden, al final es el orden de la geometría, ¿no? Pero si yo tuviera que decir cuál es la parte del Gaudí más científico en Casa Vicens, sin duda sería la tribuna. Esta tribuna, estamos hablando, es la parte baja de la fachada principal, porque la fachada principal de la casa no es la de la calle que estáis viendo, es la del patio, que es el interior, que es donde estaban los dormitorios, etc. Porque antiguamente no había la calle y también la calle era jardín de Casa Vicens. Esta tribuna, como os decía, ¿qué hace aquí Gaudí? Aquí Gaudí fusiona, como os digo, él interpreta los estilos históricos, interpreta en este caso la maravilla árabe, que en este caso os he puesto una foto del Cairo, esta ventana mirador, pero también el shitomi japonés, esta contraventana abatible, porque las ventanas se suben, ¿vale? Las ventanas se suben y se quedaban colocadas, bueno, en una posición un poco extraña, pero las ventanas se suben. ¿Qué consigue con esto? Consigue primero ver sin ser visto. O sea, tú cuando estás en el interior estás viendo el exterior y desde dentro desde fuera no te están viendo. Permite controlar la luz. Estamos hablando de una casa de verano en Gracia, no hace mucho calor, y sobre todo permite ventilar. En aquel momento, ¿cuál era la solución? O sea, todos tendréis la imagen de los pueblos, ¿no? En verano, cuando está la gente durmiendo la siesta, está todo absolutamente cerrado, todo a oscuras para que no entre la luz y todo a oscuras. Claro, pero aquí no puedes controlar esto. Entonces, la solución que tuvo Gaudí es, no quiero una casa toda a oscuras, lo que quiero es tener este tema, estos porticones basculantes, de manera que nos permite que entre la ventilación y que se gradúe también la luz. Entonces, aquí veis cómo está fusionando en este caso temas orientales. Y este es el interior de la tribuna. Aquí, además, no os lo he puesto, pero aquí hago un inciso. Si no existieran todos los edificios que hay delante, lo que Basegoda decía es que la luz, al atravesar el agua que está cayendo, porque por aquí va cayendo agua, ¿vale? Gotitas de agua, la luz, al atravesar el agua, producía en el suelo el arco iris. O sea, si ya de por sí es la sala más bucólica y donde todo el mundo se duerme la siesta porque están cayendo gotitas, o sea, es un ambiente súper embriagador esta sala, imaginaros si ya además tuviéramos el arco iris, ¿no? Afortunadamente, esta tribuna se ha recuperado todo el sistema original. La fuente sí que es la original, la fuente, bueno, la base, digamos, renacentista. Arriba veis como esta tela de araña donde están cayendo el agua, y los porticones, aunque se había cristalado, gracias a fotografías se han replicado tal cual, ¿vale? Estos porticones basculantes que os hablaba. Aquí veis de nuevo, en la bóveda no hay 1 centímetro cuadrado sin decorar. La bóveda reproduce una hoja de palmito sobre una pérgola, de nuevo, este trampantojo de que tú mires y mires el exterior, en este caso la naturaleza. En los brancales, en las jambas, digamos, veis también algunos pájaros, se simulan algunos pájaros, no pintados por Gaudí. Y en las jambas propiamente, que veis como una puertecita, esta puertecita se abre y salen 3 puertas, sale primero una parte que despliegas en el suelo y luego salen 3 puertas para cerrar y que quede totalmente cerrada la casa de veraneo. Ojalá, ¿no?, las puertas que se vieran tan poquito, y están súper ocultas. Esto es un sistema que hizo Eudald Puntin y que siempre lo explicamos en las visitas porque es otra genialidad aplicada en este caso de cómo cerrar una casa sin que molesten las puertas, ¿no? Y el tema de las puertas y las ventanas aquí con Gaudí con 30 años es bastante sorprendente. Como os decía, aquí entra luz pero no entra calor. Añade puntos de agua. Este es uno. En el jardín había una gran cascada a modo de arco de triunfo y había otro punto de agua. Como el jardín se ha ido perdiendo, en el 46 se destruyó esta cascada. Se ha replicado en parte en el Museo Akbar de las Aguas que está en Cornellà de Llobregat. Y digo en parte pues, porque no tiene la decoración y demás, pero bueno, te haces una idea de ver aquella cascada y decir, ostras, esto estaba justo delante de Casa Vicens, ¿no? Y los propietarios lo disfrutaban, y esto lo pensó Gaudí con 30 años. Aquí también, aludiendo a Segur y a Hamblin,
Segui al final diría, vale, desde fuera, pues bueno, ves que es la parte baja de una fachada y tal cual, ¿no? Pero es que desde dentro lo que estás viendo es este sistema, esta genialidad que tuvo para que entrara la luz, para que no entrara el calor, y este sistema, este punto, este área, esta zona que te permite hacer la conexión entre el interior y el exterior. Gaudí lo que no quería era que hubiera una diferenciación entre el jardín interior y el jardín exterior. Por eso insistió en que todo el interior está decorado con decoración, con naturaleza, vaya, y es interesante cómo esta zona de transición también la plantea. Y en Hamelin sería el placer de la aptitud funcional. Hemos visto este placer con la Casa Batlló, con el patio azul, y en este caso sería con esta tribuna. Os hago ya el spoiler, es la Sala del Fumador de Casa Vicens, la Alhambra de Granada. 1885, que es cuando acabó Casa Vicens. Vemos aquí el placer del tono emocional, ¿no? O sea, cuando uno entra en esta sala, es que la gente, o sea, yo siempre me quedo sorprendida porque la gente hace wow, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? No me puedo imaginar que esto sea Gaudí. Esta sala era muy común, la sala del fumador, a finales del 19, era una sala exclusiva para hombres, para que pudieran fumar y cerrar acuerdos. Era una sala, bueno, muy del gusto, ya os digo, del momento. Y aquí lo que hace no es copiar la Alhambra, porque si es, bueno, voy a copiar lo que me interesa de la Alhambra, este techo, estas estalactitas, ¿no? en yeso, con racimos de dátiles. Ya os digo, es una cosa preciosa. Nos falta de terminar de recuperar la policromía de las paredes, que ya os veis una parte en color ocre. Esperamos antes de noviembre acabarla, pero nos falta todavía esta parte. Pero aquí lo que hace es estar copiando a un palacio, ¿no? Hamelin lo que es lo que llamaba el tono ornamental. Pero aquí el ornamento no es que esté aplicado, es que propiamente es el espacio, todo el espacio es decoración, no es un espacio y le pongo decoración, es que todo el espacio es la decoración. A mí esta frase, que es una de las frases que escribe Gaudí en el escrito que os vengo diciendo, en el de la Casa Pairal, me parece increíble, ¿no? Imaginemos una casa ni grande ni pequeña, una que podríamos decir ordinaria, enriqueciéndola y engrandeciéndola se convertirá en palacio. Y yo creo que extrapola muchísimo lo que hace en Casa Vicens. Es una casa que muy, muy pequeña, realmente muy pequeña. Se pegó, de hecho no hubo una cuarta fachada, él se pegó a un edificio contiguo que había, se pegó a modo de enredadera, que de hecho la última propietaria siempre decía que esto es como una gran enredadera. Aparte de que tenemos enredadera en los esgrafiados, el concepto del edificio es un concepto de casa enredadera, por donde se puso, pero con detalles, con estos esgrafiados, con esta sala del fumador, con estas soluciones en la tribuna, al final la convertía en palacio. O sea, y también, seguro que sabéis, ¿no? Pero muchas veces cómo utilizaba los materiales reciclados, cómo muchas veces se quería poner mucho más valor a sus obras y él decía, ojo, que estos son azulejos que habéis tirado y que yo los he recuperado para hacer el trencadís, ¿no? Entonces, esta genialidad también de Gaudí, que se ve en obras posteriores, aquí no, porque en Casa Vicens no hay trencadís, pero ya con esta frase, él un poco demuestra un poco cuál es esta idea que él tiene, ¿vale? Estos son los planos que él planteó. Como veis, es una casa muy pequeñita, y donde veis la escalera, pues ahí es que se pegó a un edificio contiguo, no construyó fachada. Pero ya vemos la parte del jardín, la cascada que tenía y el punto de agua. La orientación, como os decía, es súper importante. La orientación, la ventilación que hemos hablado y también la naturaleza. Estos son esgrafiados que tenemos en la casa, pues imaginemos así todas las habitaciones. Es como un vergel al final. Y es uno de los principios que tiene Gaudí, ¿no? La importancia de la naturaleza, estar rodeado de naturaleza, cómo entra la naturaleza en la casa y a través de todos los materiales. Vemos naturaleza en las juntas, vemos naturaleza en los esgrafiados, en los azulejos, o sea, es que en todo hay naturaleza. Y este es el cierre del documento. En fin, la casa que imaginamos tiene dos objetivos. Primero, por sus condiciones higiénicas, hacer que los que en ella crecen y se desarrollan seres fuertes y robustos. Y segundo, por sus condiciones artísticas, dotarlos en lo posible de nuestra proverbial entereza de carácter. En una palabra, hacer de los hijos que allá nazcan verdaderos hijos de la casa solariega. O sea, cómo hacer que la arquitectura nazca personas robustas, fuertes, como muy establecidas también en los criterios historicistas del momento.
El módulo que hemos visto en Casa Vicens de 15×15 y que también me gustó mucho que lo hablara ayer Galdric, este módulo de 15×15 se replica... Uy, se me ha ido mucho. Se replica en el Capricho, en este caso ellos con la cerámica, y me gusta siempre mucho lo que dice Carlos, el girasol arquitectónico, me parece una gran definición del Capricho. Pero es un módulo que, bueno, vimos en Casa Vicens, también está en el Capricho. Pero ¿qué pasa en obras posteriores, no? En el Palau Güell, por ejemplo, la azotea lo que hace es evolucionar las chimeneas que había hecho en Casa Vicens. Sí que es verdad que muchas de las chimeneas aquí del Parque Güell se restauraron en los 90, entonces hay algunas que no son 100% las originales, pero sí que vemos mucha vinculación, por ejemplo, con las que hizo ya en Casa Vicens. Casa Botines, en León, primer edificio plurifamiliar con pisos de alquiler. La gente diría, bueno, es una evolución del gótico porque sí, estas piedras no. Está respondiendo al lugar y la ubicación donde está. O sea, ¿por qué ponemos estos techos teniendo en cuenta la cantidad de nieve que hay en León? O sea, todo tiene un porqué, ¿vale? Y también en las ventanas, si os fijáis, la parte de abajo tiene muchísimas más ventanas que la de arriba. También está un poco haciéndonos referencia a lo que hemos visto en Casa Batlló. Insisto, Casa Batlló en este caso es posterior. Pero también está contemplando esta cantidad de luz, de regular la luz que llega a todos los pisos. Abajo estaban, era el despacho de telas de los botinas. Y aquí ya lo está plasmando en este castillo que podríamos decir gótico. Pero luego nos pasa en Casa Calvet, que también, por cierto, era negocio textil. Aquí ya es una evolución más del barroco, en una casa de l'Eixample entre dos edificios. ¿Qué vemos en Torre Bellesguard? Que mañana nos hablará Ana. Torre Bellesguard es el perfecto ejemplo de lo que Hamlin decía, ¿no? del tono histórico de una casa, de la importancia que tiene el contexto. Aquí había las ruinas del castillo del rey Martí el Humà, ¿no? O sea que es algo, no sé si voy a decir la cuna de Barcelona, ¿no? Pero que hay una importancia histórica y cultural en este entorno súper importante. Y Gaudí lo que hace es, voy a respetar todos estos restos y voy a levantar esta casa, también unifamiliar, ¿eh? En Casa Batlló os he hablado ya muchísimo Amílcar, y por último también la Pedrera, ¿no? Esta evolución, al final sí que es verdad que partimos de unas líneas rectas, aquí nos vamos a un movimiento sinuoso absoluto, una planta libre, pero que tenemos en la azotea, ¿no? Al final es una azotea que podría ser un campo de esculturas, pero es que es arquitectura, son chimeneas y son salidas de aire, o sea que al final cómo consigue trasladar la arquitectura y fusionarla con la escultura también es algo bastante de valorar en Gaudí. Esta es una imagen real, ¿eh? No os penséis que he puesto la puerta en medio, sino que es así, o sea, está justo el comedor y justo al lado la sala del fumador. Para mí el ejercicio a la hora de hablar de Gaudí no es solo describir, sino que es intentar entender y leer cómo y por qué hacía las cosas. Es decir, aquí en los techos del comedor todo lo que hay, este entrevigado, son oliveras, hojas de olivo, en cartón piedra. Diréis, o sea, y siempre hacemos la pregunta cuando mira la gente, ostras, ¿y este techo de qué es? Es de cartón piedra. Y claro, dicen, ¿qué hace esto 140 años aquí? Pues es cartón piedra. Encima de la chimenea hay enredaderas. La chimenea con la técnica de la aresta. Los flamencos que están en las jambas son flamencos basados en las láminas de Audubon, que hizo el gran libro de los pájaros de América, el libro más caro y más bello del mundo, porque estaba ilustrado uno a uno, pintado por él. O sea, un libro, además, pájaros a tamaño real, pero ¿qué pasa con los flamencos? Pues que los flamencos los tiene que poner con el cuello para abajo porque si no, no entran en este libro. Entonces, los pájaros normales sí, pero claro, un flamenco no le entra en este libro. Si veis algún vídeo del Victorian Albert Museum, que conserva el ejemplar, ves a la señora abriendo el libro como si fuera un gran cantoral, es un libro enorme, ¿no? Pues Gaudí se basa en esa lámina para hacer estos flamencos que vemos 4 veces, en las dos jambas están representados estos flamencos. O sea, todo tiene un porqué, hay que intentar entenderlo, pero es muy importante al final entender la historia, ver las fuentes para comprender todo. Y este es el cierre de Gaudí. La casa que imaginamos tiene 2 objetos. Este es el porqué, el para qué hace las cosas, ¿no? Que los que nazcan sean verdaderos hijos de la casa solariega, que si lo unimos un poco con lo que decía Hamlin y lo que decía Segui, Hamlin al final diría que es el quinto placer, ¿no? La paz reverente ante algo que es verdaderamente grande. Segui diría que el orden solo se percibe
desde dentro, pero tenemos que entender nuestro cuerpo dentro del espacio tridimensional, moviéndonos y recorriéndonos. Gaudí lo diría de otra manera, que es mucho más simple y mucho más directa, que es hacer que los que nazcan en ella sean verdaderos hijos de la casa solariega, de la casa pairal, en este caso traducido de la casa solariega. Hasta aquí mi ponencia. He ido en tiempo, o sea que respetando. Si hay dudas... Bueno, ¿alguna pregunta por ahí? Sí, voy. Bueno, mi pregunta empieza por una reflexión que, o sea, en cualquier arquitectura, sobre todo cuando hablamos de casas, da igual esta escala, una casa unifamiliar o un palacio, creo que hay que entender como un todo casa y jardín, y siempre veo que es el gran olvidado, el jardín. Y aún más si cabe, Gaudí, que quería establecer ese diálogo entre interior y exterior, cuando has puesto esa primera foto, o sea, es que es muy impactante ver porque el jardín ha desaparecido prácticamente, o sea, se ha pavimentado, desconozco el momento y cuándo. Y al final, como, o sea, se habla de restauración de la casa, pero el jardín en ningún momento has comentado mucho. Entonces, no sé si se pretende, o sería interesante, yo creo, volver a establecer ese vínculo y ese diálogo, porque al final te asomas y ves un pavimento, parece hormigón, una experiencia al final es muy desértica, muy pobre, yo creo, que queda... Entonces, sí sería un reto, en la medida de lo posible de lo que queda de espacio, recuperar ese jardín, que yo creo que sería recuperar una visión más unitaria y más rica de cómo podría ser vivir en esa casa. Es verdad que he puesto las fotos, más pavimento que hay, es verdad, lo reconozco, porque si hubiera puesto delante del fumador, hay todo un parterre, hay un montón de palmeras, y de hecho hay un punto de la audioguía que explicamos el jardín con todas las plantas que hay y demás. Perdona que te interrumpa, que no he estado, no conozco, no sé si la ampliación que se hace ha invadido o se ha utilizado parte del jardín, o cómo se ha perdido el jardín, cuándo y por qué. La primera foto que visteis en blanco y negro está tomada desde la cascada, ¿vale? Desde la parte alta de la cascada, porque la cascada se podía caminar por arriba, ¿vale? Entonces desde ahí está hecha la foto hacia la Casa Vicens. Ahí acababa el jardín de Casa Vicens en la cascada, porque al otro lado había edificios. ¿Qué pasó con Casa Vicens? Casa Vicens vivió Manel Vicens de 1883, cuando empieza la casa, hasta 1895, que él muere. 4 años después, su viuda, Dolors Giral, vende la casa, ¿vale? En 1899. La vende Antoni Jouvet. Antoni Jouvet era un médico que había hecho muchísima fortuna en La Habana con la importación de vacunas desde Francia, y decide finalmente vivir en Casa Vicens en 1925, ¿vale? Tiene 25 años la casa, entre idas y venidas, ir a Cuba era un trayecto de unos cuantos meses, entonces estaban 2 años allí, 3 años aquí. Entonces, en 1925 él ya decide jubilarse y establecerse en Barcelona. Y ya viene con 4 hijos y decide, la casa se me ha quedado pequeña, hay que ampliarla. Entonces, ¿qué pasa? Lo que era la cascada pegada a un muro se abre, se convierte en un arco triunfal, y se extiende el jardín prácticamente en el doble de su dimensión hasta la siguiente calle, que ahora se llama Riera de Casolas. Se alarga la verja, se compran un montón de edificios. Este señor tenía mucho dinero, entonces, bueno, hizo un jardín absolutamente enorme. O sea, hay fotos allí en el museo que lo explicamos. Y se convierte en un jardín realmente muy grande. Estamos hablando de 1925-1927, con ya el segundo arquitecto, ya no con Gaudí, ya es el segundo arquitecto el que hace, incluso en la esquina, levanta una capilla dedicada a Santa Rita, porque bajaban aguas mineromedicinales que habían sanado a mucha gente, entonces se decide levantar la capilla dedicada a Santa Rita, y de hecho, aunque se destruye la capilla, cada 22 de mayo es nuestra jornada de puertas abiertas, celebramos Santa Rita con todo el barrio, o sea, es una tradición inculcada y recuperada que seguimos realizando. Este gran jardín, que como te explico, estas personas, ya el propietario muere, se queda su viuda, Ángela González, y ya sus hijos.
Poco a poco van perdiendo muchos poderes adquisitivos en Cuba, en la entrada de Fidel Castro y demás. Entonces empiezan a vender parcelas. En el 1946 venden lo que es la parcela de la Cascada, y la Cascada se destruye, y ahí se levanta un edificio. De manera que queda separado la parte que continúa hacia la capilla de Santa Rita y la casa. Se separan las dos cosas. Se van levantando más edificios en las contigüedades de Riera de Casolas y finalmente la capilla. La capilla se destruye en 1963, hasta hace 2 días, como aquel que dice, pero aún hay gente, pues evidentemente, que lo recuerda. Entonces, sí que es verdad que es un terreno muy extenso. Cuando vas allí te das cuenta y dices, ostras, hasta allí llegaba el jardín. Digo, sí, de hasta allí y hasta allí. O sea, es una extensión muy, muy grande. Pero Gaudí no tenía toda esta parte del jardín. Gaudí hizo la cascada pegada, de hecho, a un muro, de la primera foto que habéis visto, hacia la casa. En lo que se ha hecho en la recuperación del 2014 al 2017, se ha respetado al máximo plantas que había. Tenemos una jardinera que viene cada semana precisamente y que la gente disfruta mucho del jardín por eso. Se ha intentado recuperar. También es verdad que no podemos tener un camino de tierra dadas las circunstancias tampoco, ¿vale? Pero sí que se ha respetado mucha de la vegetación que había. De hecho, si no recuerdo mal, hay un roble que, de hecho, la arquitectura, o sea, está el roble y la arquitectura como que hace el zigzag y permite que el roble crezca. O sea, se ha hecho mucha intervención para respetar al máximo la vegetación que había en 2014, eso es verdad. Porque los propietarios incluso pues metían los coches, tenían como una segunda capilla cuando se destruyó la de Santa Rita en el 63, decidieron levantar una capilla en el patio, como en una cochera, y tenían la imagen de la santa y demás. Entonces ha habido este tipo de transformaciones. Pero sí que es verdad que el jardín se explica mucho también en la audioguía y explicamos todas las plantas que hay ahora. En la parte de Gaudí, como has visto, de hecho, en la diapositiva, en esta, aquí estaría la cascada levantada, ¿vale? Y este es el jardín, y lo veis que lo veíais también en la primera fotografía en blanco y negro. No había más que esto, y esta parte, pero no había más. Y que tampoco es tanto, porque ahora mismo, de hecho, esto ya es la cafetería y la casa, digamos, que se visita por aquí y por aquí. O sea, esto es lo que ha quedado de allí. Allí lo veis con las maquetas, si vais. No es tan grande, o sea, sí que es verdad que la pérdida es grande, pero la pérdida de la gente, lo que más echa de menos es toda la ampliación posterior. Todo el jardín que se levantó para acá, digamos que hasta aquí. O sea, es que el jardín llegó, o sea, una extensión enorme. Toda esta parte que aquí, digamos que estaría la capilla de Santa Rita, ¿vale? Si extendieras el jardín por aquí, esto es lo que más echa la gente de menos. Esta parte de Gaudí, o sea, está solo en la primera foto que hemos visto, que si no, que si quieres vuelvo al principio. Pero no hay más. No hay más allá de esta, que es esta, ¿vale? Esta está. Y las palmitos siguen estando, seguimos siendo palmeras, seguimos siendo magnolios, o sea, todo está. En realidad, sí que es verdad que no tenemos este suelo de tierra porque es inviable y ya los propietarios últimos no lo tenían, pero muchas de las plantas que había sí que se mantienen. Y cuando dices que es inviable, ¿a qué se Bueno, debe? porque date cuenta que aquí está entrando un montón de personas cada día, a veces tienen que entrar muchos caterings, por ejemplo, por aquí, o sea, no podríamos mantenerlo de tierra nosotros. O sea, está ahora asfaltado, como ves en la foto en color, perdón. Y también los arquitectos han contemplado esto, pero hay un tema también importante de humedades en algunas partes de la casa, o sea que no podríamos mantenerlo de tierra realmente. Lo que la gente, ya te digo, echaría de menos sería recuperar sobre todo la capilla de Santa Rita. Esto es una de las cosas que la gente echa de menos y que no es de Gaudí. Que nosotros siempre decimos, la historia de Santa Rita la mantenemos, cada 22 de mayo hacemos toda la bendición, hacemos la misa, la imagen de la santa y toda la historia, lo hacemos y cada año felices. Pero no podemos recuperarlo porque sería expropiar a tantísimos bloques de edificios que hay delante que es complicado. Es complicado. Se ha quedado muy encajonada. Es verdad que el problema que tiene la Casa Vicens es que se ha quedado como muy encajonada. Esta foto, de hecho, que veis, es imposible hacerla una persona con su cámara. O sea, está hecha por un fotógrafo profesional, pidiendo permiso a vecinos de enfrente, porque hay un edificio. Claro, los vecinos de enfrente tienen unas vistas, imaginaros, súper privilegiadas, porque vive gente. O sea, afortunadamente, a nuestro alrededor viven personas normales y corrientes y tienen sus viviendas en gracia. Entonces, tienes la suerte de tener un patrimonio mundial delante y no todo el mundo lo tiene. Pero aún así, la gente sí que es verdad que dice, ostras, es como un oasis, porque aquí ya te digo que no se ve, pero toda esta parte de aquí abajo, sí que es verdad que aquí hay más decoración, aquí hay un montón de palmeras, o sea, toda esta parte de aquí no se ve, pero hay un parterre súper, súper grande. O sea, es verdad que quería haber traído otra foto, pero no la he traído. Así que tendrás que ir a verlo.
Tendrás que ir. Pero bueno, ya con esto acabo. O sea, podría ser un reto al final los usos con la recuperación patrimonial. O sea, se me ocurre, por ejemplo, la Casa Museo de Sorolla, un jardincito muy minúsculo, un volumen de visitas muy alto y la geometría y los caminos y el espacio es el que es y es el que era. Pero Ahora, no podemos recuperar, todo, es que no tenemos esta extensión que tenía Gaudí. No la tenemos. digo esta parte, simplemente esta foto. Sobre estas dos fotos, yo veo diferencia en la fachada. Si esa parte es la de Gaudí, porque no se respetó exactamente lo que hizo Gaudí. Por ejemplo, ¿Qué ves diferente? Perdón. Mira, veo diferente que lo que se levanta la casa sobre el suelo es distinto en la foto de la izquierda de la derecha. En la de la izquierda tiene ahí un trozo desde que termina el azulejo hasta abajo que no está en la de la derecha. Y hay dos ventanas ahí que no se ven en la de la derecha. O sea, lo que está aquí, no, en el suelo, debajo de la fuente, ahí. Aquí está la ventana, ¿eh? Ya, pero no hay la misma distancia de ahí al suelo que en la foto de la izquierda. Esa es una. Y arriba, en el balcón de arriba, no sé si es por la perspectiva desde donde está tomada la foto, en el balcón de arriba parece que la distancia desde el suelo del balcón hasta donde empieza la galería superior es mayor a la izquierda que a la derecha. Es la perspectiva de la Puede foto. ser la perspectiva de la foto. Esta foto Vale. está hecha mucho más alta y la otra no está igual. Vale, esa sí, pero lo de la distancia al suelo sí que se ve claramente que está menos levantada ahora que antes. ¿Por qué? Luego me diré, pero ¿No lo sabes? no sé.